It's equally Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest Gump. Está mejor en casa que en ningún sitio. Está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, pongo por ti! Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creeríais. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. El programa de hoy es diferente. Durante los últimos 5 años y medio hemos trabajado por dar visibilidad a las profesiones artísticas escondidas del cine, esas de las que tan poco se conoce y que sin embargo son apasionantes. Os hemos traído a pintores, escultores, artesanos, escenógrafos, directores de arte, decoradores, los que hacen los monstruos, los robots, los que los mueven, los que explotan cosas, los que crean avalanchas o lluvias torrenciales, inundaciones, los que trabajan en el arte conceptual de la película, los que la piensan, la diseñan, la crean, los que hacen la animación, el storyboard, los que trabajan después en la postproducción digital de la película. Y sin embargo, nunca nos habíamos planteado antes hacer un Alchemist resumen de todas esas profesiones para que alguien ajeno a este mundo las descubra todas juntas. O para que alguien que quiere dedicarse a esto del arte en el cine, pero no sabe en qué departamento encajaría mejor, entienda el significado de cada trabajo. O para que tú, alquimista, que ya te lo sabes todo porque nos sigues desde hace años, recuerdes a todos esos invitados maravillosos que trajimos una vez. No hemos encontrado ni en YouTube, ni en TikTok, ni en ninguna otra red social o plataforma un vídeo o un podcast en el que se hable de todos los departamentos artísticos que componen una gran película. Así que allá vamos. Te habla Ruth Villamagna, pintora de props, puppets y criaturas. El arte de una película se encarga de imaginar los mundos en los que se desarrolla la historia que el director quiere contar. Y está lleno de departamentos que cada uno, con su aportación, genera las sensaciones visuales adecuadas para que tú, desde la butaca, puedas entrar en la historia que estás a punto de descubrir. La punta del iceberg es el diseñador de toda la producción, también conocido como production designer, o a veces también mal llamado en España, director de arte. Clara Gómez del Moral es directora de arte y vino en el capítulo 4 a hablarnos de su trabajo. Hace poco también vino el director de arte Francesc Massó, en el capítulo 59. Clara nos va a contar de manera resumida en qué consiste su trabajo. Soy Clara Gómez del Moral y os voy a contar en lo que consiste un departamento de arte. La persona que está a cargo del departamento de arte se llama Production Designer y de esta persona dependen el departamento de arte y el departamento de decoración. Es muy importante destacar las diferencias entre el departamento de arte y el de decoración, aunque del de decoración hablaremos más tarde con una decoradora. El departamento de arte se encarga de establecer el look, la estética de una película, una serie o un programa de televisión. Y junto a departamentos de elaboración física como son el de construcción y el de atrezo, proporcionamos el espacio o el set de rodaje. También englobamos la supervisión de las armas, los animales, intervenimos también en el diseño, por ejemplo, o elección de los vehículos. Prácticamente lo que hacemos es coordinar que todos los elementos físicos, visuales de una película estén coordinados entre ellos y pensados. Una película se puede rodar en una localización existente o en un decorado que construimos desde cero. El departamento de arte proporciona el continente del decorado, la estructura, la arquitectura,
departamento de decoración proporciona los elementos decorativos como mobiliario, atrezo o objetos que llevan los actores que no pertenezcan a vestuario, como móviles, bolsos, maletas, llaves. Rápidamente Clara nos va a contar las dinámicas de trabajo de un departamento de arte y además nos va a hablar de una profesión artística muy interesante, la del artista conceptual. Si quieres saber más sobre los artistas conceptuales, la segunda parte del programa Alien Romulus, capítulo 53, traemos a David Benzal, que es un artista conceptual y que nos estuvo hablando de en qué consiste su trabajo más específicamente. En una primera fase, el diseñador de producción va a pedir a directores de arte, concept artists, que elaboren unas ilustraciones o previsualizaciones de lo que se quiere proponer como decorado para cada secuencia. En una segunda fase se empiezan a realizar dibujos propiamente de construcción entre directores de arte, sus ayudantes y dibujantes, ya sean los dibujos generales como dibujos de cada detalle, de cada picaforte de una ventana. Y una vez que ya tenemos los dibujos enviados a taller, aquí viene una fase de supervisión de que se va construyendo tal cual se ha pedido en los planos. Ya actualmente no podemos hablar de un departamento de arte sin nombrar al departamento de Visual Effects, los efectos digitales de postproducción. Esta vez nos dejamos esta parte para otro especial profesionales. No hemos traído a nadie que trabaje en el CGI de postproducción, en la imagen generada por ordenador, ni en los efectos visuales, que es el tratamiento digital que se hace a lo que se ha rodado físicamente. Entonces, como os podéis imaginar, un departamento de arte está creado por personas bastante artísticas, creativas. Y Clara, cuéntanos qué se necesita para trabajar en un departamento de arte. No todas estas personas tienen unos skills de dibujo, de diseño, de ilustración, sino que personas que lo que necesitan es ser un filtro de que se selecciona para traer al decorado, que a lo mejor esas personas no tienen por qué dibujar. Entonces hay diferentes áreas de creatividad dentro de nuestro departamento, pero realmente lo que necesitamos son gente con una cabeza muy organizada para ayudar a dar forma a la locura en que se puede convertir nuestro departamento en los momentos de clímax. O sea que un departamento de arte se compone del cabeza de departamento, que se llama Production Designer, que es el diseñador de la producción. Si se trata de una gran película, si se trata de una pequeña, solamente hay un director de arte. El Production Designer, el diseñador de producción, tiene a su vez diferentes directores de arte, a los que se les reparten los sets decorados. Y además también hay diseñadores tanto a nivel conceptual, los concept artists, como dibujantes de planos técnicos que trabajan para estos directores de arte. Antes de seguir con el departamento de decoración, vamos a profundizar un poquito en lo que sigue al departamento de arte, la construcción de los decorados, que aquí hay mucha tela que cortar y muchas profesiones a las que te puedes dedicar si estás buscando un poco de orientación profesional o simplemente para que tengas claro quién hace qué. Moya es una empresa madrileña de construcción de decorados con mayúsculas. Se ha hecho cosas tan grandes como los decorados del Laberinto del Fauno, Asterix en los Juegos Olímpicos, El Abuelo, Los Otros o Gladiator. Fundada por Ramón Moya hace muchos años, Ramón falleció en 2018 y hoy su hijo José Luis Moya continúa con el legado. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy José Luis Moya y me han pedido que contara brevemente lo que es la labor de un constructor de decorados o construction manager. Llevo muchos años en esto y la labor del constructor, pues bueno, es un poco a raíz del departamento de arte de la producción que sea grande o pequeña, está más encaminada a coordinar o marcar un poco las directrices de la ejecución de los trabajos acorde al diseño propuesto. Evidentemente al principio hay que elaborar un presupuesto y conforme a ello con la aprobación de la productora iniciar los trabajos. Lo más complicado es marcar las directrices o coordinarlas de todos los acabados para que la ejecución sea la correcta, acorde al diseño, y estén coordinados los departamentos, pues escayola, pintura, carpintería, cerrajería, aparte de todos los demás proveedores que muchas veces se subcontratan y que a lo mejor no tienes en la empresa, pueden ser cristaleros o bueno, infinidad de acabados. Hay que planificar también acorde a eso los tiempos que te exigen de ejecución y sobre todo supervisar y ver que todo va en la línea para que los acabados estén
bien y en los tiempos correctos y a la vez controlando todo el tema presupuestario. Y José Luis, ¿qué es lo más complicado de tu trabajo una vez empezáis a construir los decorados? Lo más complicado, encontrar la decisión correcta en las técnicas que se empleen en cada departamento. Y aunque al final todo acaba en pintura y ambientación, pero hay algunos elementos escenográficos que llevan diferentes técnicas. Tienes que consensuar a unos y a otros para que la decisión sea la correcta. Y nada más, esa es la principal labor de un constructor, que es la peculiaridad que tiene nuestro mundo de la escenografía y lo bonito que siempre es algo diferente, aunque haya cosas que se repitan, pero hay muchísimas que son nuevas y diferentes, y eso es lo que hace que te enganche una cosa nueva de cómo lo haces o cómo lo encaminas o cómo lo llevas. Espero que os haya servido de ayuda y nada, un placer y un saludo a todos. Gracias. Gracias, José Luis, por el audio. Como apuntaba José Luis Moya, en el departamento de construcción se engloban tanto los carpinteros como los yesistas, cerrajeros, pintores, etc. Hace poco tuvimos en Alchemist a una pintora escénica, Paloma Hernández, en el capítulo 57, por si quieres ampliar información sobre el trabajo de la persona o equipo de pintura que pinta los decorados. Clara Gómez del Moral, la directora de arte del primer audio, nombró el departamento de decoración, definiendo muy adecuadamente que si el departamento de arte es el que crea el continente, el de decoración crea el contenido de los decorados, de los sets, donde se va a rodar. Mónica Alberte es decoradora o set decorator, y nos va a contar en qué consiste su trabajo. Queridos oyentes de Alchemist, soy Mónica Alberte y os vengo a contar la profesión a modo de resumen de set decorator, decorador o ambientador de películas. Los decoradores son contadores de historias, alquimistas, crean el ambiente, el trasfondo de la acción para crear un universo para los personajes. Diseña y decide, junto con el production designer, la estética de todos los sets de la película. Se encarga de elegir, conseguir, dibujar, diseñar y construir, también atrezar, todo el set dressing, los colores, las texturas, las telas, los muebles pequeños y grandes, los objetos y todo tipo de detalle que se ve en las películas e incluso los que muchas veces no se ven pero que hacen que el actor se crea su propio personaje. Cuéntanos, Mónica, las responsabilidades de una decoradora de cine. Los decoradores tienen muchísima responsabilidad en el departamento de arte. La primera es una responsabilidad estética y hacer que todos los decorados consigan reflejar lo que nos cuenta el guión y los deseos del director o del estudio. La segunda es una responsabilidad económica en el que el decorador debe de establecer un presupuesto para su departamento, para su equipo y para sus gastos de decoración, incluyendo el diseño, el dibujo, las compras, la construcción y la fabricación de todos estos elementos necesarios al decorado. El decorador también se ocupa de los props, action props, hand props, tanto de buscarlos, diseñarlos y fabricarlos o construirlos. Y estos son todos los objetos que el actor toca o tienen una acción específica en la película. Uy, de props tenemos varias especialidades, pero tranqui que te las vamos a explicar todas muy bien, un poquito más adelante. Una de las facetas que más me gustan del trabajo es el research, la investigación, el estudio de la estética, de la época, de los objetos, colores, texturas, todas relacionadas con el guión. Este research nos sirve de inspiración constante y se refleja en la creatividad del trabajo y en los decorados. Por último, no olvidar que el set decorator de una película también está nominado a los grandes premios del cine, como los Oscar y los Emmys en las series, junto con el production designer. Espero que os haya gustado, os mando un abrazo. Por si quieres ampliar más información sobre el trabajo de Mónica, la trajimos en el capítulo 6, donde explica más ampliamente lo que hace. Además, nos quedó un programa divertidísimo. También la tuvimos en el de Alien Romulus, capítulo 53. Mónica ha hablado de varias especialidades profesionales dentro del mundo de la decoración y del atrezo. En inglés atrezo se dice prop y Guillem Atienza es stand-by props o atrecista de rodaje, que es una profesión también muy interesante y que nos va a explicar en qué consiste. Hola alquimistas, mi nombre es Guillem Atienza y soy atrecista de rodaje, o como dicen en inglés, stand-by props.
En el departamento de props o atrezzo hay dos tipos de atrecistas, los de avance y los de rodaje. Los atrecistas de avance son los encargados de decorar los sets antes de que llegue el equipo de rodaje. El tiempo que tienen disponible para decorar el set puede ser muy variado, desde un solo día o pocas horas a meses. Por ejemplo, una gran batalla de la Primera Guerra Mundial, como en la película 1917, donde eran trincheras y eran decorados muy extensos, tuvieron meses de preparación y decoración. Por el contrario, a veces si se graban localizaciones reales, el tiempo es muy limitado. En 28 días después de Danny Boyle, cuando el personaje principal cruza el puente de Westminster, tuvieron que decorar las calles en pocas horas durante la noche, porque no se podían permitir cortar una de las calles más transitadas de Londres durante varias semanas. Claro, esto mismo ha sucedido en multitud de películas, como por ejemplo en Soy Leyenda, en las grandes avenidas desiertas y abandonadas de Nueva York, donde un Will Smith campa a sus anchas, o en Rogue One, cuando rodaban en la estación de metro de Londres, Canary Wharf, durante la noche, para que de día volviera a la normalidad. Entonces tenían que atrezar la estación de noche. Los atrecistas trabajaban contrarreloj en estos casos, donde vestir el set lo más rápido posible era crucial. Una vez los atrecistas de avance han terminado su trabajo, llegamos nosotros con el equipo de rodaje. Los standby props somos los responsables de todo lo que tiene que ver con atrezzo y decoración en el set. Somos como los representantes del departamento durante el rodaje. Hay dos pilares fundamentales de nuestro trabajo: los hero props, que son el atrezzo que los personajes principales utilizan, y la decoración. Los hero props son todos los props que los actores principales usan durante una secuencia. Nosotros somos los encargados de preparar todo lo que se necesita ese día, entregárselo a los actores antes de cada toma y volverlos a poner en su posición inicial en el caso de que los actores lo cambien de sitio durante la escena. Por ejemplo, si en una escena hay una pelea en un bar y los protagonistas se acaban pegando sobre la mesa y todo cae en el suelo, nuestro trabajo consistiría en, después de cada toma, volver a colocar todo exactamente en el mismo sitio para poder volver a grabar esa escena una y otra vez. En este caso en concreto tendríamos que asegurarnos de que tenemos suficientes manteles o copas por si se rompen o se manchan de vino. Hacer una película o serie es como un gran puzzle, no se graba en orden cronológico y eso complica un poco las cosas. Por eso es esencial hacer un breakdown del guión, que es un desglose que indica qué se necesita en cada secuencia. Esto nos ayuda a que no haya errores de continuidad cuando hay secuencias que en la película van una detrás de la otra, pero en realidad se graban con meses de diferencia. Con la decoración, el otro pilar fundamental del trabajo de un standby props, de lo que nos encargamos es de que todo esté como tiene que estar y hacer los retoques pertinentes en caso necesario. Por ejemplo, a veces cambiamos algunos props de posición para hacer el encuadre de cámara más armónico, o si se rueda en un espacio muy pequeño, es muy común tener que vaciar media habitación para hacer espacio para la cámara y las luces. Y cuéntanos, Guillem, ¿qué hace falta para ser standby props o atrecista de rodaje? En general, un buen standby props tiene que tener buen ojo para la decoración, ser muy organizado con la continuidad de los props y tener habilidades básicas para arreglar pequeños desperfectos que puedan ocurrir durante el rodaje en el set. Sobre todo, mantener la calma en situaciones de estrés y ser rápido en solucionar problemas. Y también está muy bien ser buen comunicador y entender lo que los actores y directores necesitan. Espero que mi explicación os haya servido para entender un poco más lo que hacemos los standby props en el set y os animo a que lo probéis porque es un oficio muy bonito. Un abrazo muy grande. Adeu. Mil gracias, Guillem, ha sido súper educativo. También existe la profesión del regidor, que es bastante desconocida y viene bien que alguien nos aclare en qué consiste. Nuestro fiel oyente Bartolomé Rebollo, que además también trabaja en la industria del cine, nos habló del regidor José Antonio Ruiz Minero, que nos ha contado lo siguiente sobre su trabajo. Hola, mi nombre es José Minero y soy regidor de cine. La figura de regidor o regidora de cine es una gran desconocida para el público. Cuando me preguntan, ¿pero tú entiendes qué es lo que hace? El trabajo de regiduría de cine es conseguir todo lo necesario para el departamento de arte. O sea, desde un tornillo hasta un cuadro de coña, por ejemplo, pasando por un helicóptero, yo qué sé, o coche, o hasta un burro, si hace falta. Y además hay que conseguirlo todo en unos tiempos marcados y muy definidos. El puesto de regidor es un puesto de mucha responsabilidad. Gestionamos también el presupuesto del departamento de arte. Lo que quiero decir es que nos encargamos de la parte administrativa y la artística. El puesto de regidor
por ejemplo, no existe en la mayoría de los países. Por regla general, hay un puesto que se llama prop buyer y que simplemente lo que hacen es comprar, ¿vale? El reidor de cine tiene que tener unos conocimientos históricos, artísticos y aparte los financieros para poder desempeñarte de esta función. José Antonio, yo creo que a nuestros oyentes les encantaría saber en qué producciones has trabajado. El trabajo de reidor es un trabajo bastante complejo, pero para nada comparado con la satisfacción de haber podido participar en proyectos como El Capitán Triste, Los Fantasmas de Orion, El Reino de los Cielos, Jaulas Vírgenes o La Espera, entre otros muchos títulos. Yo puedo decir que trabajo con directores como Milos Forman, Ridley Scott, Vicente Aranda y actores como Jeremy Irons, Edward Norton, Liam Neeson, Robert De Niro, Javier Bardem, Natalie Portman. Espero que con esta pequeña definición haya podido ayudar a entender y sobre todo a conocer cuál es mi trabajo en cine como regidor. Un saludo. Iván Bejarano es miembro fundador de Alchemist Podcast, gran amigo y compañero de batallas. Aunque le solíamos presentar como pintor y escultor de criaturas y props, hay que añadir a sus conocimientos el de prop maker, el que fabrica los props cuando no existen en la realidad, ya sea por tamaño, diseño o requerimientos de la acción, porque se tienen que romper o todo lo contrario, tienen que ser flexibles e irrompibles, porque no tienen que pesar, etcétera, etcétera. Los que ya conocéis a Iván sabéis que le encanta hablar de su libro, así que ahí va una buena turra. Menos mal que a nuestro Ivanchu da gusto escucharlo. Adelante, Iván. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia. ¿Qué tal? Familia alquimista, madre mía, cuánto tiempo, tío, joder. Bueno, señores, grabo este audio porque, bueno, después de muchas intentonas por parte de Ruth y mía de tratar de grabar un programa juntos, pero sobre todo por mi puta culpa, no ha habido forma de grabar un programa. Así que me ha pedido que al menos os grabe un fucking audio. Me ha preguntado sobre el prop making, que os voy a contar yo ya que ustedes no sepáis, sabéis más que yo sobre este tema. Gente ya formada e informada sobre estas artes. Voy a hablar sobre el prop making en España, ¿vale? Mi experiencia. El prop making en España es como súper reciente, para, no sé, pocos años en las producciones españolas. En realidad no sé si en las españolas, desde luego las producciones que vienen de fuera, que son en las que normalmente yo trabajo, o sea, con pasta, y van a grabar un service en España, normalmente hay departamento de prop making. El departamento puede ser de una persona, de 2, de 3, de 10, pero hay departamento. Para alguien que le interese este tema o que se quiera dedicar al prop making en España, trabajar en cine, trabajar en series, yo lo que veo por aquí me parece además súper interesante. Todos los técnicos de este tema es que son como súper variopintos, ¿sabes? Cada uno tiene una especialidad, que eso está muy bien tener como prop maker una especialidad, ¿sabes? La que sea, imagínate coser, ¿sabes? Conozco prop makers que son unos putos cracks cosiendo, que normalmente se han dedicado al vestuario, no sé qué, pero como se apañan con más cosas, pues son prop makers, ¿sabes? No, su super habilidad y las cosas que se le dan del carajo es coser. Y si la producción que viene, hostia, pues el tipo de trabajo que se va a necesitar, pues va a ser de una persona muy apañada en este tema, pues seguramente te llamen. ¿Vale? Y así funciona todo. O sea, todo prop maker tiene como una habilidad especial, pero se maneja en otras tantas. No tienen que ser todas, pero en otras tantas. Yo tengo equipos en los que trabajo. Por ejemplo, a mí me suelen llamar... O sea, yo tengo una habilidad especial pintando, por ejemplo. Mi acabado en prop making es brutal. Probablemente en España no existe una persona que tenga el conocimiento de acabados que tengo yo. Entonces... pues claro, soy un salvavidas absoluto para producciones que necesitan acabados muy específicos y muy sobresalientes, con production designers toca cojones al máximo. La gente viene aquí a rodar, viene de fuera, de hacer superproducciones, de hacer cosas muy grandes, y buscan el mismo tipo de trabajos, el mismo tipo de acabados. Entonces, mi fuerte... yo puedo decir que son los acabados, aunque trabajé muy bien la escultura, me apañé muy bien con los moldes, el tema ahora la escultura digital, impresoras 3D, su puta madre.
y siempre aprendes cosas nuevas, ¿sabes? Siempre se aprenden cosas nuevas cuando te reúnes con compañeros que tienen otras habilidades. La escritura, por ejemplo, mi compañero José Saldaña, al que amo tanto, es un puto crack escribiendo el tío. Entonces le hacen, por ejemplo, cuando hay una producción en la que necesitan hacer cartas, manuscritos, temas de eso, incluso dibujos para trazar cualquier historia, lo llaman a él, ¿sabes? Porque es súper bueno escribiendo, tiene una letra brutal. Me parece súper interesante porque es un departamento en el que entran un montón de habilidades. Normalmente los compañeros que nos reunimos en un taller somos de habilidades diferentes o tenemos unos fuertes muy diferentes. Y hacen que hagamos un equipo de puta madre, ¿sabes? Porque aunque tengamos una base muy común, luego tenemos especializaciones muy diferentes. Entonces eso hace que tengas un equipo súper guay para cualquier locura que te toque. Así que bueno, quería soltar creo que me parece como lo más interesante que yo he vivido en el tema prop making en España. Me parece súper interesante para todas aquellas personas que estén buscando un poco su sitio, que sean gente que tengan destreza, ¿sabes? Con diferentes disciplinas y, hostia, a lo mejor no son la hostia en nada, pero se apañan muy bien con muchas cosas, ¿sabes? Pues oye, pues tienes un hueco ahí, ¿sabes? En ese departamento como ayudante para empezar y hasta que vaya desarrollando todas tus habilidades o la tuya más fuerte, en la que te hagas como súper fuerte. Me parece algo importante y algo me parece bonito de contaros y transmitiros para el que no lo sepa y para estas personas que estén buscando a lo mejor un poco su sitio en producciones, que estén un poco perdidos. He probado la pintura, pero no tal, he probado la escultura, he probado la carpintería, he probado... Pues gente que reúne diferentes habilidades es como carne de cañón para este departamento. Además creo que está en expansión continua, no se deja de necesitar gente y nuevos talentos porque no se deja de producir aquí en este país cada vez más. Así que bueno, al que le mole, pues que se tire al río o que me escriba, me puede escribir a Instagram si le interesa este tema y bueno, yo lo que lo pueda orientar estaré encantado, ¿vale, familia? Bueno, tiro esta píldora, no es un programa, pero una pildorita de Iván Bejarano para todos los oyentes de Alchemist, a los cuales amo, y a mi hermanita Ruth Bellamagna, que le mando un besazo y un abrazo gigantes. Feliz día, familia, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Sigo en lo mío, que acabo de llegar taller y me queda la de Dios. Feliz día, familia. Muchas gracias, Iván. Yo también te echo un montón de menos. Estoy segura de que las palabras de Iván Bejarano os van a servir de mucho a aquellos que estáis pensando en cómo reorientar vuestra profesión hacia el cine. Si queréis contactar con él, lo podéis hacer a través de su Instagram, Iván Bejarano, todo junto, .studio. Estudio es sin E al principio. STUDIO, o también en un formulario en su web, ivanbejaranostudio.com. Estudio sin la E al principio. Sigamos. Dentro del departamento de decoración hay otro departamento llamado drapes, que se podría traducir como textiles, donde se fabrican las cortinas, tapizados, doseles, las telas de un carruaje, por ejemplo, los cojines y camas del decorado y un sinfín de cosas más. La Drape Master, Paula Maestro, nos va a contar en qué consiste. Hola alquimistas, soy Paula Maestro y os voy a explicar cómo funciona el departamento de Drapes y qué es lo que necesitáis para poder trabajar en él. Drapes es un equipo dentro del departamento de decoración que se dedica a todos los requerimientos textiles que no sean vestuario. Dependiendo de la época en la que esté basada la producción, la manufactura varía. Por ejemplo, una película de ciencia ficción tendrá muchas bolsas para las naves, paneles acolchados tapizados, tapicería de asientos, correajes de nylon, etc.
En una producción de época, por ejemplo, sería totalmente diferente porque podrías estar haciendo desde tiendas de campaña medievales, tapices, cortinas, banderas, manteles, cojines o mantas para caballos. También hacemos cuero o atrezo para los actores, pero es menos habitual porque otros equipos se dedican a eso específicamente. También ambientamos y teñimos tela o envejecemos. Cuando viene el momento de contratar personal, lo que buscamos es que sea competente con la máquina de coser, que tenga capacidad física para mover grandes piezas de tela, porque todo lo que normalmente trabajamos es muy grande, o sea, es muchos rollos de tela, son piezas grandes. Que tenga carnet de conducir, porque también hacemos localizaciones y necesitamos que la gente sea autónoma para moverse, que sepa trabajar en equipo y que sea capaz de trabajar a un ritmo rápido, porque los tiempos en cine son súper ajustados. Valoramos muy positivamente que sepa tapizado básico y hacer patrones. Esto no es imprescindible porque normalmente hay un tapicero o tapicera en el equipo que se dedica exclusivamente a eso, pero para hacer los tapizados básicos de asientos de comedor, por ejemplo, cosas sencillas, definitivamente se valora. Pero la actitud es lo más importante, querer aprender, recordar procesos y saber hacer las preguntas correctas. Esto es todo, amigos. Bueno, espero que ayude y hasta pronto, alquimistas. Como nos ha dicho Paula, hay una sección en Drapes que es el envejecimiento o la ambientación de las telas. Se llama Breakdown Artist. Pacha Ibarz es pintora escénica y también Breakdown Artist, y nos va a contar en qué consiste su trabajo. Hola, soy Pacha Ibarz y uno de mis últimos trabajos en la industria del cine ha sido como Breakdown Artist en la producción House of Dragons. El trabajo de Breakdown Artist consiste en ambientar los tejidos necesarios en una producción. Por ejemplo, en este caso una vela de un barco, los toldos de un mercado, las mantas o alforjas para los caballos. Ambientar es reproducir la acción del paso del tiempo en un tejido. Por ejemplo, en la vela, matar el color por la acción del sol, crear manchas de sal, crear rotos por la acción de la fricción o el desgaste. En un toldo, aclarar el color, hacer manchas de aceite, crear polvo. Está asociado al trabajo de drapes, props o vestuario. Puedes llegar a trabajar en este campo por diferentes caminos, como pueden ser los estudios de moda y diseño y confección, bellas artes, teatro, cine. Es un trabajo que requiere de conocimientos de tejidos, de tintes, de pinturas, técnicas de desgaste y la capacidad o el arte que tengas de plasmar de una forma verídica el paso del tiempo. Gracias, Pacha. La figura del Breakdown Artist también existe en el departamento de vestuario, donde a veces hay que envejecer las ropas y trajes de los actores. Athena Pou Clavel es diseñadora de vestuario y artista textil, y nos va a explicar en más detalle en qué consiste su trabajo. Hola, me llamo Athena Pou Clavel y soy diseñadora de vestuario y artista textil. Trabajo mayoritariamente en la industria del cine, pero también en las artes escénicas y la docencia universitaria. Aunque he pasado por muchos roles dentro del departamento de vestuario, durante los años trabajando en el cine me he ido especializando como artista textil y breakdown artist. Me encargo de diseñar y crear estampaciones en 3D para vestidos de superhéroes, de tintar sedas, de envejecer y ensuciar vestuario, de añadir sangre, efectos de quemado, nieve y un grande, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy artístico, detallista y creativo que hacemos en los talleres de los grandes estudios, empezando meses antes del inicio de la grabación. He trabajado muchos años en el Reino Unido, pero hace 3 años volví a Cataluña, donde he creado un estudio textil, más bien laboratorio, llamado Estudio Calatena, donde trabajo a distancia por producciones de todo tipo, creando vestuarios poco convencionales, como disfraces hiperrealistas de animales, astronautas futuristas o también vestidos de superhéroes. El camino para llegar a donde estoy ahora ha sido tan divertido como sacrificado en algunas partes. Estudié diseño de moda en BAU, en Barcelona. Más tarde, un máster en diseño de vestuario en la Royal Welch College of Music and Drama, en Cardiff. Y ahí, en Londres, más el año siguiente de graduarme, empecé a entrar en la industria desde lo más bajo. Primero planchando en teatros, cosiendo en casas de confección y ordenando uniformes en casas de alquiler. Hasta que llegué, casi por casualidad, por mucho empeño y muchos currículos mandados, pero costó,
en mis primeros rodajes en UK, que me llevaron, eso sí, una vez dentro, rápidamente a las superproducciones y a la oportunidad de conocer las muchas variables y especialidades mágicas que tiene este trabajo. Y nada, por último decir que hoy en día estoy cursando un doctorado en estampación para espectáculos de escena, que estoy muy contenta de llegar hasta aquí con los estudios creativos. Y esto es todo, gracias por contar conmigo y nos vemos en la gran pantalla. ¡Jo! Qué interesante todo lo que nos ha contado Atena. Vamos a tener que traerla en algún Alchemist futuro, a ver si se deja. Existe un departamento a caballo entre props, atrezo y vestuario. Es el de Costume Props, es decir, todos aquellos elementos duros o semiduros que se añaden al vestuario de los actores. Por ejemplo, los trajes de los superhéroes, las armaduras de los soldados que suelen ser de goma o de algún otro material semiduro, o los accesorios, como los cascos de soldados de las guerras mundiales, que aunque en la realidad eran de metal, en las películas son de materiales más livianos y resistentes. Esto se hace para que aguanten más los golpes y las caídas, que sean más irrompibles, pesen menos y no sean peligrosos para los actores a la hora de actuar con ellos. El artista Tomás Barceló, pintor y escultor, ha trabajado haciendo esto y nos va a contar cosas sobre esta profesión. Hola alquimistas, muchas gracias por invitarme otra vez. Mira, yo he trabajado en varios departamentos, pero en el que más he estado es en Costume Props, especialmente en la sección de armaduras. Costume Props es un departamento que es difícil de entender a veces, porque es un departamento que es de vestuario, depende de vestuario, y es el que se dedica a hacer todo lo que sea vestuario, pero que no es de tela. Y ahí se incluye de todo, se incluyen zapatos, sombreros, cinturones, relojes, paraguas, maletines, si el diseñador decide que un personaje debe llevar un maletín, pero también puede llevar espadas, puñales, todo tipo de accesorios, todo tipo de piezas del vestuario que no sean de tela, por ejemplo armaduras, que es donde he estado trabajando más yo, ¿no? Todo este tipo de objetos. Y todas estas cosas se pueden o comprar o hacer, y el departamento de Costume Props pues va a depender muchísimo de qué tipo de peli sea. En muchas ocasiones se soluciona simplemente con un pequeño grupo, con un simple buyer, alguien que compra los elementos que se necesitan y ya está. Pero a veces se necesita montar un taller de construcción o de modificación de piezas, más grande o más pequeño. Y digo un taller, aunque a veces pueden ser varios talleres. Yo he estado en películas en donde había un taller específico separado del resto que funcionaba independientemente, solo de zapatería, por ejemplo, solo haciendo zapatos o modificando zapatos. Y yo, por ejemplo, trabajaba en un equipo que era específico de esculturas, o sea, en la peli en donde estaba yo, nosotros hacíamos las armaduras, un departamento específico de armaduras, y después había otro departamento de Costume Props que se dedicaba a hacer otro tipo de cosas. Y también había departamentos específicos de joyería, por ejemplo. Entonces se puede organizar en un gran taller de Costume Props o en diferentes talleres especializados en cada una de las áreas. El departamento de vestuario tiene la complicación extra de que las cosas las tienen que llevar personas y tienen que actuar con esas cosas puestas. En el caso específico de las armaduras es algo muy delicado, ¿no? Entonces algo tan simple como que el actor se pueda sentar es algo que nosotros teníamos siempre muy en cuenta. Aparte de eso, hay oficios muy típicos en talleres de construcción de cine, como podrían ser los escultores, los mold makers, los pintores, los fabricators, o sea, es el que ensambla partes. Yo no he encontrado nunca una palabra en español que lo defina bien, ¿no? Entonces están todos estos oficios que serían normales y que pueden estar también en el departamento de props o en el departamento de sets o en cualquier otro, ¿no? Pues que fabrican cosas que no existen. Pero también puede haber oficios como muy concretos, como es, por ejemplo, el de zapatero, y se contratan zapateros expertos que saben hacer zapatos, porque una vez más los zapatos los van a tener que llevar los actores y aparte de que queden bien en pantalla, tienen que ser cómodos. Puede haber sombrereros, si se van a hacer muchos sombreros. Ahí depende mucho. Por ejemplo, si en una película solamente un personaje va a llevar un sombrero, pues este trabajo se puede delegar y se puede encargar a un sombrerero sin necesidad de traerlo al equipo de producción de la peli. Pero si es una peli en la que va a haber muchísimos sombreros, pues conviene montar una sombrerería para eso. Suele haber joyeros, lo mismo, si hay pocas joyas, pues se pueden encargar, pero si va a haber mucho tipo de joyas o joyas muy especiales, pues no está mal tener un pequeño departamento con 1, 2 o los joyeros que hagan falta. Y todo tipo de oficios artesanos concretos, como puede ser la gente que trabaja el cuero, herreros para algunas piezas metálicas que se puedan usar, cualquier cosa. Yo recuerdo que en una peli
trajeron una especialista en trenzas. Era una chica que trabajaba en cine, que era fabricator y que era muy buena, pero además ella era muy buena haciendo cosas de macramé y trenzas y todo tipo de cosas, porque toda una serie de personajes en el vestuario llevaban muchas cosas trenzadas, muchos elementos complejos, ¿no? Con macramé, todo tipo de fibras y plásticos y todo tipo de cosas. Entonces trajeron una chica simplemente especialista en trenzas. Entonces cualquier oficio que se dedique a hacer cosas tiene cabida, ¿no? Si la película lo requiere. Hay una curiosidad y una tensión entre el departamento de Costume Props, que como decía depende de vestuario, pero es que en Props suele haber un departamento de textiles, ¿no? Entonces en los textiles de los props, en los textiles de la utillería se dedican a hacer toda la utillería que va a necesitar tela. Y en vestuario se tienen un equipo que hace toda la utillería que tiene que ver con vestuario, pero que no va a tener tela. Entonces parece que tienen que ser equipos que trabajen juntos, pero en realidad son dos departamentos diferentes y muchas veces no tienen mucha relación entre sí, aunque hagan exactamente las mismas cosas. Entonces es posible que en una peli haya varios sitios en donde se trabaje con telas, se tiñan telas y se trabaje con todo tipo de cuero, todo eso, pero va a departamentos distintos. Eso depende mucho de la jerarquía y de la organización de la peli, pero suele ser así. Y yo es algo que veo muy claramente y se ve muy claramente en películas en las que haya soldados con armadura a caballo, porque las armaduras de los soldados dependen de vestuario, por tanto sería de costume props, del departamento de armadura, pero las armaduras de los caballos son de props, o sea, es otro departamento distinto. Entonces muchas veces puedes ver que el diseño es el mismo, pero la manera de ejecutar ese diseño es muy distinta. Y muchas veces en las películas ves que la tecnología que ha hecho la armadura de los humanos es muy diferente a la tecnología que ha hecho la armadura de los caballos. Y a mí a veces me chirría un poco. No pasa siempre y para mí eso siempre es el indicador de cómo de buena ha sido la comunicación entre diferentes departamentos a la hora de fabricar las cosas. Porque es muy posible que en el departamento que hace las armaduras humanas no vean en ningún momento las armaduras de los caballos y viceversa. Otro punto de tensión que puede haber entre el departamento de props y el departamento de vestuario, y que es muy tradicional y que suele pasar, hay cosas que están muy entre medias. Por ejemplo, si un personaje lleva espada, la espada es un costume prop o es un prop de utillería. Normalmente lo que se decide es que si tiene parte en la historia va a ser un prop, pero si no, va a ser vestuario. En el caso de la espada, por ejemplo, si el personaje va a luchar con la espada, normalmente es un prop que se va a encargar el departamento de props, de utillería, y vestuario no va a tener nada que ver con eso. En cambio, si es un personaje que lleva una espada simplemente porque ayuda a definir el personaje, pero no lo va a desenvainar en ningún momento, no juega en ninguna parte en la historia, eso depende del departamento de costume props, es decir, del departamento de vestuario. A veces hay cosas que están muy entre medias, ¿no? El diseñador de vestuario puede decir que un personaje lleve un maletín, por ejemplo. Si ese maletín lo tienen que abrir, contiene algo importante para la historia, eso va a ser de props, pero si no, va a ser de vestuario, va a ser de costume props. En costume props yo nunca he visto que tengan su propio departamento de breakdown, de ambientación, ¿no? Eso sí que suele ser un departamento aparte que unifica todo lo demás. Es decir, todos los departamentos de vestuario le enviamos las cosas a breakdown, a ambientación, que son los que van a intentar darle unidad a todo. No solo se dedican a envejecer la ropa o las piezas, sino que se dedican a corregir algún color si no están perfectamente armonizados, o suavizar alguna textura, o cualquier otro tipo de cosas. Ellos, aparte de darle vida a la ropa, de envejecerla un poco, le dan unidad a todo, ¿no? Y muchas veces trabajan mucho más de lo que parece, y es un trabajo muy sutil que desaparece por completo, pero que es muy necesario, que es lo que le da al final esa unidad visual a toda la peli. La verdad que da gusto escuchar a Tomás, que bien lo explica todo y qué cosas tan interesantes nos cuenta, y los salseos. Yo me quedaría a vivir en sus audios. Por cierto, a Tomás lo puedes escuchar en el capítulo 29 sobre su trabajo en el departamento de Costume Props en Dune, la primera parte. Y volvió para comentar qué le pareció la segunda parte, Dune 2, aunque no trabajó ahí, como gran fan de la obra literaria, en el capítulo 48. Gracias, Tomás, por decirme siempre que sí. Tomás nos ha remarcado la importancia del breakdown artist, una profesión que seguro que no conocías y que tanto Athena Pou-Clavel como Pacha Ibarz nos han contado. Pero volvamos al principio del programa, cuando hablábamos del departamento de arte y de decoración donde se piensa y se diseña la película. Vale,
Antes de eso hay mucho arte de por medio. Por ejemplo, en la concepción de los planos que elabora de manera gráfica un ilustrador con su storyboard. Pablo Buratti vino a hablarnos de una experiencia muy bizarra trabajando en una peli china llamada Asura en el capítulo 31. Merece la pena que lo escuches si no lo has hecho ya. Pablo se ha vuelto a pasar hoy por aquí para contarnos en qué consiste su trabajo como artista gráfico, artista conceptual y storyboard artist. Hola, ¿cómo están, compañeros de Alchemist? Desde acá Pablo Buratti, guionista gráfico, ilustrador, artista conceptual. Les saluda. Yo me dedico a la ilustración para la producción de películas, series, publicidad y demás. Y dentro del área de ilustración dedicada a la preparación de proyectos audiovisuales existen dos grandes áreas. Lo que sería el diseño visual o diseño artístico de una película, donde ahí el tipo de trabajo que solemos hacer tiene que ver más con encontrar un poco el espíritu, la atmósfera, la idea y el diseño de ya sea decorados, personajes, utilería, props, ambientación, caracterizaciones, etc. A partir de artes de concepto y diseños de personaje y diseño de props y de decorados, etc. Esa es una de las grandes áreas que generalmente tiene que ver con trabajar codo a codo con el departamento de arte o con el departamento de vestuario, o con el departamento de realización o efectos visuales, etc., para poder encontrar esos escenarios, esas atmósferas, esas ideas que luego se tienen que ejecutar y para construir visualmente la estética de un proyecto, ¿no? De una película, serie. El otro gran apartado, el otro gran área es el diseño de puesta de cámara y de planificación, lo que conocemos habitualmente como el storyboard o guión gráfico. En cuanto a ello, lo que viene a representar el story para el realizador es un camino en el cual, a partir de las ilustraciones de manera secuencial, de las viñetas que representan los planos que él luego va a rodar, puede empezar a dar forma e idea a la película o al proyecto audiovisual que tiene en su cabeza, empezar a bajarlo a papel de alguna manera. En particular para el realizador, en términos narrativos, para poder encontrarse precisamente con esa dinámica de la planificación de cámara, pero para el resto del equipo, para el equipo técnico, ya sea producción, departamento de fotografía y también, ¿por qué no?, arte, el equipo de dirección en general y los demás departamentos, tienen la posibilidad de, a partir de esos dibujos, de esas viñetas, en poder gestionar mejor la comunicación primero con el realizador y la ejecución de los recursos necesarios para llevar adelante esos planos, para rodar esos planos. De esta manera, el proceso de trabajo se vuelve mucho más óptimo, mucho más visual, si se quiere, y así se puede optimizar dichos recursos en tiempo, en dinero, evidentemente, en comunicación, para llegar todos más o menos no, lo más aunado posible, lo más convergente posible a la efectividad de un rodaje, ¿no? De que todo vaya a favor de obra. En ese sentido, mi trabajo puntual junto con el realizador significa poder interpretar lo que él tiene en su cabeza, poder darle forma en dibujos y a partir de ahí convertirme un poco en su pantalla, ¿no? En su forma gráfica de poder explicar los pensamientos, las ideas, las estructuras visuales que él quiere plantear en su proyecto, en su propuesta. A lo largo de mi carrera, que ya son más de 20 y tantos años, he tenido la suerte de poder colaborar con realizadores como Pedro Almodóvar en más de 10 películas, con Alex de la Iglesia, con Daniel Calparsoro, que ya llevamos también casi 20 años de colaboraciones juntos, con J. Bayona, y en el ámbito internacional con gente como Terry Gilliam, James Mangold, Reed Morano. Es un aprendizaje constante porque me ayuda a mí también a entender y comprender distintas formas de pensar un proyecto audiovisual, de imaginar una puesta de cámara, de diseñar una planificación o la estética de dichos proyectos. Y es una especie de masterclass constante
que me permita a mí entender por qué es tan diferente la manera de rodar de un director respecto de otro y cómo se gestiona un proyecto respecto de otro, en función de su temática, en función de su narrativa, en función de su código visual, su tono, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuéntanos, Pablo, ¿cómo se llega a esta profesión tanto de artista conceptual como de storyboard artist? Pues no hay un camino. La verdad que ojalá hubiera un camino o una carrera, un lugar a donde ir y estudiar para esto. Lo mío, mi devenir fue bastante errático, si se quiere. Pasé por distintas profesiones antes de dedicarme plenamente a esto. Hice diseño gráfico, estudié producción audiovisual, me dediqué a la producción, me dediqué a la gráfica, me dediqué al diseño. Pero en la escuela de cine ya empecé a recuperar una vieja pasión de la niñez, que era el dibujo, convergiendo esa pasión con una de mis etapas más adultas, que tiene que ver con el cine. Empecé a encontrar un espacio donde yo me sentía muy a gusto, muy feliz, pero sin saber que eso se podía devenir en una profesión. En mi país, en Argentina, no llegó a darse la situación, pero una vez aquí en España, en el año 2001, aposté a ello y llevó su tiempo. Costó mucho que se empezara a dar esa cadena de proyectos a partir de los cuales podía tener cierta estabilidad laboral encadenando un proyecto con otro, pero finalmente cuajó. Pero empecé a formarme en ese sentido y complementar mi formación de ilustrador con mi formación en el área audiovisual. Esa precisamente visión desde la escuela de cine que de la ilustración, que del área de Bellas Artes, hizo que me diferenciara respecto de otros dibujantes que vienen más del área del dibujo. La mirada es más plástica, estamos hablando de una herramienta de trabajo que tiene por objeto de codificar un elemento puntual que es la cámara, que es la que interviene o entre medias entre el espectador y la propuesta visual, ¿no? Y lo que tienen que tener los dibujos que nos planteamos a la hora de trabajar con el realizador y con el equipo técnico es saber que estamos trabajando con una herramienta de la cual va a beber todo el equipo y que codifica el lenguaje de una cámara de cine, o sea, el lenguaje audiovisual. Se puede llegar a ejercer esta profesión proveniendo desde distintas áreas de trabajo, de actividad, ya sea desde la ilustración, desde la arquitectura, desde las artes plásticas, escénicas, e incluso como en mi caso, de la producción audiovisual. Bueno, espero que no haya sido mucho rollo todo esto que os he soltado. Nada, es un trabajo apasionante poder estar bebiendo de primera mano y ser uno de los primeros en enterarse de las cuestiones e ideas y propuestas que el realizador tiene en su cabeza, incluso mucho antes que su propio equipo. Os dejo un saludo muy grande, nos oímos pronto. Gracias, Pablo. Previo al rodaje y durante hay un departamento que elabora animaciones de los planos que luego se van a rodar en el set. Es una manera de ir sobre seguro para el equipo de dirección, porque ya saben lo que van a rodar. Jaime Vicedo ha venido varias veces a Alchemist. En el capítulo 25 nos habló de su profesión como artista de previsualización, Previs Artist, que es del departamento del que vamos a hablar ahora. Adelante, Jaime. Hola, alquimistas. Soy Jaime Vicedo. Soy artista de Previs. La Previs o previsualización es un proceso de preproducción muy comúnmente en películas con alto contenido de VFX. Y básicamente lo que hacemos es planificar las secuencias antes de rodarlas. Hacemos una versión preliminar en 3D de las secuencias, pues utilizando personajes y entornos básicos en baja resolución, un poco como con técnicas como de videojuego, por decirlo así, aspecto un poco como el videojuego de la Play 3, y eso sirve para comunicar la visión del director al resto del equipo, a los productores. Como su nombre indica, la previs suele realizarse antes del rodaje. Generalmente nos basamos en storyboard, si existe, y si no, pues directamente en el guión,
las directrices que nos dan los directores y los VFX supervisors. Con la Previs pues, podemos explorar diferentes opciones narrativas, diferentes ángulos de cámara, puesta en escena de los personajes, definimos un poco la coreografía de la acción, el staging, incluso añadimos una iluminación básica o efectos sencillos, básicos cuando son necesarios, para dar una idea clara de lo que busca el director. Permite explorar muchas ideas de manera rápida y eficaz y mucho más barata que hacerlo luego durante la producción, ¿no? Aparte de Previs, también hacemos otros procesos, por ejemplo la Postvis, que viene a ser algo parecido a la Previs, solo que esto se hace después del rodaje. Nos llegan los brutos, los plates de rodaje, y hacemos una especie de efectos visuales con una composición básica, pero suficiente para entender lo que tiene que ocurrir, y eso ya va a los departamentos o a los estudios de VFX pertinentes y ellos ya pues lo hacen más bonito. También hacemos TechVis, que TechVis es una planificación más técnica, o sea, nos basamos en la propia Previs que nosotros hemos hecho y es como un poco como definir cómo se va a rodar, ¿no? A ver, qué tipo de cámaras se van a usar, pues, por ejemplo, a qué distancia va a estar, si hay un croma, a qué distancia va a estar la pantalla verde, qué altura tiene que estar la cámara, a qué distancia tiene que estar. Pues todo eso lo planificamos también, esta parte es un poco más técnica, pero muy útil para el día del rodaje porque todo el mundo entiende exactamente qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y facilita mucho el proceso. Y bueno, la verdad es que es un proceso bastante creativo, a mí me gusta muchísimo, lo disfruto mucho porque estás junto al director y al VFX supervisor y junto a los creativos haciendo la peli, ¿no? Y ayudando a conseguir su visión. En gran medida yo lo considero la esencia del cine. Siento que haciendo esto me siento haciendo cine, ¿no? Siendo parte de la historia y me encanta. Las vías para llegar a hacer esto son bastante variadas. Lo que se busca realmente es gente que sean cineastas en esencia, ¿no? Gente que le guste el cine, gente que tengan conocimientos narrativos, de composición de cámara, con conocimientos del lenguaje cinematográfico en esencia, que es lo que realmente usamos, ¿no? En cierto modo hay que ser generalistas en 3D, ¿no? Hay que saber de animación, que aunque no es totalmente pulida la animación que hacemos, pues eso, que aporte la intención narrativa, ¿no? Que tiene el director y jugar con la sombra y con las luces de una manera narrativa también. Saber un poquito pues de edición, que bueno, al final estamos trabajando no en planos sino en secuencias, ¿no? Entonces hay que saber cómo esa secuencia va a funcionar toda junta, y aunque bueno, trabajamos con los editores también, no somos nosotros los que editamos realmente, pero sí que estamos dando ya una intención o cómo nos gustaría editar esos planos que estamos generando. La usamos como sugerencia para los editores. Sobre todo tener gusto por el cine y por contar historias. No hay una escuela de cine que yo sepa para hacer Previs. Un Previs Artist es un poco en esencia un generalista de 3D, ¿no? Tiene que saber un poco de todo. Existen otros perfiles, está también el perfil del modelador que crea los personajes y crea los entornos. Digamos que es un departamento en realidad bastante creativo. Es algo que me gusta mucho porque se respira cine con mayúsculas. A quien le guste el cine, yo animo a que explore este oficio desconocido del cine, porque quizá encuentre su pequeño nicho y lo que le gusta. A Jaime también le tuvimos en el capítulo 44, en el Jodamos un clásico que le dedicamos a Terminator 2. Y hace poco se vino a hablar sobre su trabajo en la multipremiada serie Andor, en el capítulo 58. Del trabajo de Jaime Vicedo y del de Pablo Buratti beben varios departamentos, como dijo Pablo en su explicación. Yo, por ejemplo, si tengo que saber la posición o el uso que dan los actores de algún elemento en el set, muy a menudo me dan acceso a alguna secuencia elaborada por los artistas de previsualización, donde veo como una especie de película animada de lo que va a ser el plano después en el plató. Es un departamento súper interesante que muy poca gente conoce. Existe otro departamento que nos encanta en este podcast y que a vosotros también. Es el departamento de criaturas.
donde se crean los robots, los monstruos o los aliens de multitud de películas de fantasía y sobre todo ciencia ficción, como por ejemplo Star Wars. Bueno, Star Wars no es exactamente ciencia ficción, pero ese es otro tema. Javier Coronilla es, además de miembro fundador de este podcast, diseñador de animatrónica y nos va a contar de qué va su trabajo. Hola chicos, soy Javi, vuestro Senior Animatronic Designer de cabecera. Bueno, me ha pedido Ruth que os cuente un poco de qué va mi trabajo. Ya me habéis escuchado muchas veces en Alchemist, pero creo que nunca está de más recordarlo. Un Animatronic Designer es el técnico, la persona, ¿vale?, dentro de un departamento de criatura que tiene unos conocimientos técnicos y artísticos que aplica diseñando y construyendo los mecanismos que hacen que esa criatura o ese personaje transmita emociones, se ría, llore, esté nervioso, bueno, pues toda la infinidad de expresiones que hacen que un personaje pueda actuar delante de una cámara. Antes os decía que son conocimientos técnico-artísticos. ¿Por qué? Porque aunque el 90% piensa que hacemos robots, lo que hacemos son marionetas muy complicadas, ¿vale? Nuestros animatronics en un 99,99% no tienen inteligencia ninguna. Hay algún caso por ahí, pero alguna cosita muy particular. Son marionetas que deben de ser manipuladas por una persona. En este caso, lo que llamamos un puppeteer, ¿no? Titiritero en castellano. Y un performer, ¿vale? El performer, si es un personaje que es un actor con una cabeza animatrónica o con partes animatrónicas, a la persona que va dentro se le llama el performer y la persona que lo maneja es un puppeteer. El puppeteer normalmente es un actor que, igual que el actor de doblaje, ha decidido actuar con su voz, pues el puppeteer ha decidido actuar mediante una radio. Nosotros le damos una serie de controles que él utiliza para crear diferentes expresiones y para actuar. Parte de lo guay es que a veces a nosotros, en Inglaterra no tanto, pero fuera de Inglaterra sí nos toca hacer de puppeteer. Entonces actuamos y nos lo pasamos bomba. Yo he tenido el placer de actuar, digámoslo así, pues en Star Wars algunas veces, Mary Poppins me tocó actuar, con Emily Blunt. No muchos actores españoles han actuado con Emily Blunt. Y bueno, fuera de Inglaterra casi todos los proyectos Monstruo viene a verme, puppeteer principal. Y nada, pues esto es un poco lo que hacemos los animatronic designers, aparte de echar muchas horas y muchos calentamientos de cabeza, pero una diversión extrema. Cuando todo va bien es tremendamente divertido. Así que nada, un abrazo a todos y Alchemy Forever. Javi, que se te echa de menos. Muchísimas gracias, Javi. El departamento de criaturas se divide en varios subdepartamentos. Todo empieza con el diseño, el arte conceptual, donde se originan los aliens, los robots u otro tipo de criaturas. De ahí pasan a impresión 3D para crear los prototipos a nivel físico, o también se pueden esculpir a mano por los escultores físicos, que muchas veces son también los que esculpen a nivel digital en el ordenador. Una vez tenemos la pieza físicamente creada, se va a moldes. Se moldea por partes y se decide en qué material se van a crear. Silicona, espuma de látex, espuma de poliuretano flexible, goma de uretano o en resina dura o fibra de vidrio con poliéster. Cuando ya están sacadas las copias de moldes, el equipo de fabricators, del que nos habló brevemente Tomás Barceló, entra en acción. Este equipo se encarga de encajar las piezas para el actor que va dentro, es decir, crean trajes de relleno debajo de las piezas que salen de moldes, rellenan huecos para que el actor esté más cómodo o se adapte mejor a la acción. Por ejemplo, si una criatura tiene que hablar o abrir y cerrar la boca, los fabricators se encargan de que esa parte de la estructura se adapte mejor a la boca del actor. O, en el caso de un robot, que las carcasas se adapten a la anatomía del actor y no le molesten a la hora de caminar. Mientras tanto, el subdepartamento de animatronics, de animatrónica, del que nos hablaba Javi, está trabajando en las criaturas o robots que llevan mecanismos como párpados, movimiento de ojos, movimiento de bocas, luces, apertura o cierre de diferentes elementos o escotillas, varillas para que los puppeteers le den vida, etc. Y al final, las pieles o piezas llegan a pintura, donde los pintores les damos color y texturas lo más fielmente posible al diseño original.
Otra de las profesiones de las que brevemente nos habló Javi es la del puppeteer, el titiritero, que es el que se encarga de dar vida a todas estas criaturas, robots, aliens, zombies, monstruos en el set, ya sea moviéndolo con varillas, ya sea moviéndolo desde dentro de la propia pieza, o ya sea con las emisoras que mueven los mecanismos que los diseñadores de animatrónica han creado. En criaturas hay otro subdepartamento, el de maquillaje de efectos especiales o de prótesis. A menudo, el maquillaje de prótesis no forma parte de un departamento de criaturas, porque no hay criaturas, sino actores a los que hay que convertir en otra cosa como ancianos, gordos o flacos, barrigas de embarazadas, cicatrices, heridas, amputaciones, cuerpos enteros o miembros de cuerpo sin vida. Raquel Munuera es maquilladora de prótesis y vino tanto en el capítulo 33, que le dedicamos a The Batman, como en el capítulo 56, donde nos contó cosas súper interesantes sobre su trabajo en la película 1917. Hoy se ha vuelto a pasar por aquí para contarnos en qué consiste su trabajo. Hola Ruth y amiguitos de Alchemist, ¿qué tal? Soy Raquel Munuera, soy maquilladora de efectos especiales o de prótesis o como lo queráis llamar. No sé lo que hacemos muñecos, hacemos maquillajes, o sea, dummies, de todo lo que se te ocurra. Lo que te pidan, pues tú te rascas la cabeza y lo haces. ¿Y cómo nos formamos? Bueno, supongo que hay 1000 caminos, tantos como personas, pero lo más estándar en general es hacer un curso o ir a una escuela de maquillaje, ¿no? Privada o pública, que ahora creo que hay más opciones que antes al menos. Lo mejor informarte es preguntarle a alguien de confianza que te asesore, que tenga mayor calidad, sobre todo en cuanto a los profesores que van a impartir la clase, pues es un buen plus. También es otra opción, masterclass con profesionales e incluso formarte en escultura clásica o dibujo o si quieres hacer moldes, lo que sea. Si quieres meterte por ahí también. Y si puedes meterte en prácticas, yo soy perro viejo. Yo hice un curso y seguí intentando aprender por mi cuenta. Acabé en un taller real empecé como medio aprendiz porque realmente estaba aprendiendo. Tenía una base muy bajita y con aptitud y actitud, sobre todo actitud, más que aptitud, ganas de trabajar y de responsabilizarte de lo que haces, pues vas subiendo poco a poco. Básicamente yo creo que esa es la movida. Intentar hacer tus cositas, formarte también por tu cuenta, mostrar interés. Por ejemplo, lo que te gusta es modelar, no ir a través de una escuela de maquillaje, que también, obviamente, sino también una escuela de escultura clásica, por ejemplo, pues eso es muy guay. Te da unas nociones de puta madre. Mil gracias, Raquel, como siempre. Mil gracias a todos de corazón los que habéis dedicado un poquito de vuestro tiempo a enviarme estos audios explicando vuestras profesiones. No lo he dicho, pero muchos de nuestros invitados de hoy tienen su trabajo en redes sociales o incluso páginas web para que eches un vistazo a lo que hacen. Por ejemplo, Pablo Burati, Burati con B y con 2 T's, Tomás Barceló, también con B, Barceló, Atena Pou, tiene una página de Instagram con su estudio, que es estudio_calatena, estudio con S líquida. Javier Coronilla, su empresa se llama Robots Can Cry, que también está en redes sociales. Jaime Vicedo, de vez en cuando también comparte cositas en su faceta de ilustrador, en Instagram. Iván Bejarano, que ya os conté que tiene una página web, Iván Bejarano Estudio, estudio también con S líquida. Y Raquel Munuera. Una parte muy importante de este podcast sobre las profesiones artísticas del cine es el cómo se encuentra trabajo una vez te has formado. En general, yo siempre aconsejo buscar directorios de profesionales o empresas en páginas como kftv.com, screenglobalproduction.com, donde puedes buscar por país, categoría o palabras clave. Y Google siempre va a ser tu amigo si sabes qué es lo que estás buscando. Y luego ametrallar con currículum y tu portafolio, que tiene que ser entre 5 y 8 de tus mejores trabajos con imágenes en buena calidad. Y ser pesado y estar ahí, porque esa es la clave de que sucedan cosas. Estar en el lugar oportuno, en el momento adecuado. La idea de hacer este podcast surgió hace un par de meses cuando una amiga me preguntaba por alguien de su familia, alguien joven, que quería dedicarse al mundo de las artes en el cine, pero que no sabía muy bien por dónde tirar. Estuve investigando un poquito y me di cuenta de que no existe ninguna recopilación de las profesiones artísticas del cine. Quiero decir, puedes googlear lo que hace un director de arte en cine o un decorador
o un maquillador de efectos especiales, o un artista de breakdown, pero es una labor titánica ir uno por uno, en especial porque te vas a dejar cosas fuera. Incluso en este podcast que acabas de escuchar nos hemos dejado cosas fuera, como el departamento de greens, que son como una especie de jardineros en el set, o el de efectos especiales, del que hablamos largo y tendido en el capítulo 12 con el técnico Pedro González. Así que ahí queda eso. Si conoces a alguien que tenga la misma duda que mi amiga, puedes pasarle este podcast. Hemos intentado ser lo más breves posibles, pero la brevedad en Alchemist, los que nos seguís desde hace años sabéis que no es nuestro fuerte. Y hasta aquí el Alchemist de hoy. Yo soy Ruth Villamagna, Ruth sin H en redes sociales, y somos Alchemist Podcast. Estamos en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, en YouTube o en alchemistpodcast.com. Alchemist con K. Y puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter o TikTok. Gracias a los que ya apoyáis este proyecto tanto en Spotify como en iVoox, porque nos ayuda a seguir adelante. Gracias por escuchar al otro lado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alquimistas. Adiós. Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, Bond! Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creeríais.